algo se sacrifica. Está bien. Ay, Marta, espérate, dilo en el podcast. ¿Ya? Sí, ya. Les comparto la charla que tuve con Marta Antillón, quien es escritora de libro Cicatrices, un libro premiado internacionalmente y que yo recomiendo muchísimo. Marta además es comunicadora. Comenzó su carrera a muy corta edad como presentadora de noticias en Televisa Tijuana, por lo que no pude evitar preguntarle qué fue lo que la llevó a lograr uno de sus más grandes sueños a tan corta edad. ¿Vivir en un bosque o como hippie en Tulum? Recorrer el mundo en globo. Convertirse en escritor. ¿Andar en patineta o manejar un convertible? El mundo está lleno, pero lleno de ideas románticas. ¿Quién no ha tenido una? En La Romántica Idea hablo sobre todo eso que idealizamos y que en la práctica muchas veces no es tan bonito como se imagina. Soy Carla Ochoa. ¡Mua! La preparación. No puedo yo decir que en ese momento ya estaba yo preparada, porque bueno, en realidad estaba saliendo de la preparatoria, ¿no? Sí. Pero sin lugar a dudas, estaba preparada por lo menos a lo que se podía esperar para una jovencita de 18 años. Es decir, cuando la mayoría de mis amigas veían, no sé, ciertos programas de televisión, yo veía noticias. Ah, ok, tú desde muy joven encontraste que tu vocación era esa y empezaste a nutrirte de todo lo que fuera necesario para llegar a ese lugar. Exactamente. ¿Pero sí te visualizaste así o de verdad fue algo que ni siquiera tenías en tu mente estar frente a una cámara? No, sí me visualicé. Ah, sí, tú súper te veías. Súper me veía, súper practicaba. Ajá, ok. Sí, no, muy joven también, eso creo que eso pues es afortunado, ¿no? Cuando tienes, y hay que agradecerlo, cuando tienes desde joven clara más o menos la idea de lo que quieres ser, por lo menos a nivel profesional, porque bueno, pues a nivel personal la vida nos va sorprendiendo siempre con diferentes cosas. Uh-huh. y hay que irlas sorteando, ¿no? Pero a nivel profesional es bueno, ¿no? Tener claro a temprana edad de por dónde quieres el rumbo. Sí, ¿cómo puedes tener tan claro, tan joven, algo así? Porque, por ejemplo, yo era una niña, yo creo muy rara, pero yo quería ser arqueóloga, ¿no? Entonces, pienso, interesante. Imagínate que yo hubiera seguido esa huella y terminar siendo arqueóloga. Siento que tienes que tener mucha, no sé si empuje o convencimiento de que eso es lo que realmente te gusta para empezarte a nutrir de eso que te encanta, ¿no? Yo quisiera que me platicaras cómo se siente saber desde un principio qué es lo que te gusta, porque además, si tienes algo, es que eres muy disciplinada, porque imagínate, para una persona de 18 años que la contraten para ese tipo de puestos, pues es una responsabilidad enorme, ¿no? Enorme. Y yo era como una adultita, uh-huh, desde chamaca. Siempre fui, pues no sé, algunos dicen a veces para describir a alguien así que somos como almas viejas. No, yo creo que más bien las circunstancias que me rodeaban, a pesar de que yo era la más chiquita, ocupaba como un lugar especial en esto de la madurez emocional dentro de mi familia. Y creo que yo me puse muy chica ese saco y me lo dejé puesto mucho tiempo. Entonces, la verdad es que a los 12, 13 años, pues era una niña que probablemente ya pensaba en muchos aspectos, sobre todo en estos de la responsabilidad del trabajo y demás, ya pensaba como si fuera un poco mayor. Sí. No tanto así para la escuela, fíjate qué curioso. Okay. O sea, digo, era responsable para la escuela, pero no. Ajá. O sea, tu enfoque no estaba en la escuela, pues. Sabes que tenía también, ya se oye medio sangrón, pero pues esa era la realidad. Uh-huh. Tenía muy buena memoria en aquel entonces y tenía como cierta facilidad para el aprendizaje, sobre todo de algunas materias, entonces no le echaba muchas ganas. Ah, ok. Sacaba buenas calificaciones, pero no le echaba muchas ganas, hacía el esfuerzo necesario, porque la realidad es que prefería estar haciendo otras cosas, no me gustaba
siempre me ha gustado mucho leer. La verdad es que también yo creo que también se me vive el día soñando, ¿no? Soñando con ese futuro, porque sí estaba como muy obsesionada, muy decidida. Bueno, sí debo confesarte, ahorita que decías tú que en algún momento quisiste ser arqueóloga, sí debo confesarte, y de hecho lo confesé hace poco en un TED Talk que me invitaron a dar ahí. También quise ser cantante. Lamentable, por supuesto no tenía talento, entonces pues, ¿cómo vas a ser cantante si no sabes cantar bien? Pero bueno, mira, yo pienso que en todas las artes, así no seas un cantante, pintor, escritor o lo que sea destacado, todos podemos desarrollar esa habilidad. Completamente de acuerdo. Y tuvimos con mis amiguitas y yo un grupito y bueno, hasta una presentación por ahí. Es más, yo no fui a esa presentación, pero sí tenía yo el sueño de ser cantante, ¿no? Y curiosamente, bueno, aparte de que no tenía talento, pues en realidad era nada más, eso sí, no puedo decir ni siquiera hobby, porque hobby es algo que sí practicas. Ajá. Y bueno, si cuenta cantar en la regadera, pues lo practicaba, ¿no? Sí. Pero son de esas cosas que siempre quise por lo menos aprender, como dices tú, ¿no? Aunque sea, pues hacerlo un poquito, ¿no? Bien, o sea, por lo menos entonado, conocer un poco de las notas. Sí tomé por ahí clases de guitarra, ¿sabes? Y lo demás. Lo que yo siempre he querido es tener una canción que me quede fabulosa. Una, o sea, no pido más a la vida. Una, que te quede fabulosa y que cuando llegues a un karaoke, lo que sea, la cantes y todo el mundo diga, wow, otra. No, solo, perdón. Sí, o sea, trabajar en una de que súper estudies y súper machetees todo y que te quede fabulosa como... Dicen que todo el mundo tiene que tener un postre que le quede maravilloso. Entonces yo pienso que también todos debemos tener una canción que nos quede al momento de cantarla. Entonces se me hace que esa sería una buena solución para ti y para mí. Exactamente. No, ya lo estoy pensando porque ahorita pues estoy sin lugar a dudas en otra etapa de mi vida en la que a veces uno quiere regresar a esa parte y no descarto la posibilidad de meterme unas clasecitas de canto, aunque sea para cantarle a alguien en mi familia. Es que, exacto, ¿qué te detiene? Porque, por ejemplo, has hecho cosas que tal vez sean como sueños de muchas personas que no se atreven a ser tangibles. Fuiste presentadora de tele, tienes un libro, o sea, como que tienes cosas que realmente muchas personas también quisieran como hacer sólidos esos sueños, ¿no? Estas ideas románticas, ¿no? Volviendo al tema del podcast. Ajá. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no entrarle ahorita a todos esos anhelos que alguna vez tuviste? Por alguna razón están ahí. Fíjate que no te había dicho nada sobre el título de tu podcast, que me encanta, porque me considero una persona súper romántica. ¿Ah, sí? Súper romántica. ¿En qué lo ves? En todo, y además lo he aceptado siempre. A veces he usado otra palabra para describirme, que es cursi, ¿no? Es una palabra que utilizamos mucho aquí en la frontera. No sé por qué, pero ahora me gusta y me has hecho pensar en el romanticismo y en que esto que yo he descrito siempre como una parte mía muy cursi es más bien romántica. Ajá. Y sí soy una persona muy, muy, muy romántica. Desde niña me gustaba escuchar música romántica, amaba las canciones, por ejemplo, no vas a saber, yo creo ni quién es. Era también un cantante demasiado grande para mí, pero como tenía hermanas mayores, Camilo Sesto, sí, claro. Rocío Dúrcal y Juan Gabriel y demás, ¿no? Y luego ya después vino la música que pues me correspondía en mi adolescencia, pero siempre me ha gustado la música y las canciones que hablan muy desde el fondo del corazón. Muy sentido. Muy sentido. Sí. Y creo que eso es algo que me ha acompañado en todas las cosas que he hecho. Uh-huh. A pesar de que pareciera que son cosas muy distintas. Una de las, pues de los atractivos que para mí tenía el periodismo como tal, era que a final de cuentas estás contando historias y eso es algo que desde niña me gusta hacer. Claro. Entonces,
eso me atraía, ¿no? Y la curiosidad, y el saber, y la conversación, y el platicar, todo, ¿no? A mí se me hace que es fundamental para contar historias eso de sentir profundamente, porque si no sientes profundamente, ¿qué es lo que estás contando, no? Al final de cuentas. A ver, platícame un poquito de esa Marta niña. ¿Cómo contabas las historias? ¿A qué te refieres con que amas las historias desde bien chiquita? Mira, me gustaba leerlas antes que otra cosa. A lo mejor alguien que nos está escuchando recuerda, en mi época, pues se usaban las enciclopedias. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, en mi casa teníamos algunas. Mi papá, que era un hombre muy culto y además también amante de la lectura y del conocimiento, tenía la costumbre de que si yo le preguntaba algo, me decía, ¿cómo no? Sí, verás, ahí ve y búscalo en la enciclopedia. Entonces, digo, agradecida eternamente por ese tipo de paternidad, ¿no? Sí, sí, te brindó las herramientas. El amor, claro. Que en el momento sientes que, ay, bueno, papá, pues si tú sabes un montón de cosas, nada más dime, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir tal cosa? Entonces siempre me empujó hacia la búsqueda del conocimiento, hacia los libros. En este caso eran las enciclopedias, porque era donde uno buscaba, ¿no? Lo que deseaba saber. Y ahí en una de esas, El Tesoro de la Juventud, venía una sección de cuentos y fábulas. Ajá. Bueno, era mi perdición. Entonces, sí, iba e investigaba lo que fuera de la tarea, pero luego me iba a la sección. La recompensa eran los cuentos. Eran los cuentos, ¿no? Y todavía, si me voy un poco más atrás, los famosos cuentos de Disney, los que conocemos todos, en mi época los escuchábamos en discos. Ajá. Entonces yo tenía mi tocadisco. Ahorita claro. Que veo uno aquí, bueno, o sea, te digo que sí soy bien romántica, ajá. Sí soy muy así, ¿no? Lo vi y automáticamente me remontó a esa sensación de cobijo que me daba el estar escuchando aquellas historias con las maravillosas voces. Recuerdo, por ejemplo, los Aristogatos con las voces de Tintán y de, bueno, la verdad es que no sé ni siquiera si sigan esas versiones en la actualidad, no lo sé, pero son las que yo amaba. Sí. Y me encantaba, por ejemplo, estar enferma de alguna gripa o algo que no me mandaran a la escuela, porque me la iba a pasar escuchando sí. mi colección, ¿no? Que era mi tesoro. Pues fíjate que yo también, ahorita que lo mencionas, recuerdo que tenía de esos discos, de hecho era rojo. Era el que yo ponía todo el tiempo y lo reconocía porque era rojo. Entonces yo iba y lo ponía la aguja y todo. Y sí, me acuerdo que el primero era Caperucita Roja, era el primero. Pero me llama mucho la atención la palabra que utilizaste y se me hace que no hay mejor palabra para definir a esa sensación que tenemos cuando somos chiquitos, que incluso ni cuando somos chiquitos, o sea, he visto a personas de más de 60 años sentirse cobijadas al escuchar historias. Y se me hace que esa palabra encierra tanta calidez, amor, ternura, esas cosas que nosotros vamos identificando de las historias y que anhelamos escuchar y sentir eso toda la vida, porque como personas, como humanos, se me hace que estamos en una búsqueda constante de historias, tanto de narrarlas como de escucharlas, leerlas. Entonces, se me hace muy valioso que hayas traído a la mesa esa palabra, porque es una buena forma para conectar con tu historia personal y pasarnos a este tema de hace mucho tiempo que tú estuviste trabajando en Televisa y tal. Uh-huh. Y yo no sé desde hace cuánto viene en ti esta necesidad de escribir, porque aparte coincidimos en unos talleres y sé que escribes muy bien y sé que en gran parte es porque eres gran lectora. Me imagino que como reportera buscabas la historia de alguien más, pero ahora proyectar la propia es otro rollo, ¿no? Exacto, y además, bueno, te agradezco el cumplido de que escribo uh-huh. bien, te lo agradezco y más viniendo de ti, que sé que lo haces de veras con gran talento, pero mira, el periodismo, que fue parte fundamental, ¿no?, en mi vida, te exige las famosas reglas de oro, ¿no?, del periodismo, te exige imparcialidad,
te exige una gran objetividad. Te exige o te exigía, porque ahora está cambiando, pero te exigía en mi época desapegarte completamente de la historia para poder contarla. Ese es el periodismo que a mí me tocó, es decir, esa es la escuela con la que yo ejercí en un momento dado el oficio del periodismo y por otro lado la comunicación, que es la conducción, ¿no? Porque son a final de cuentas dos cosas distintas, ¿no? Pero sí era una época en la que, sin lugar a dudas, lo principal era siempre mantener la imparcialidad. Y en mi caso, siendo una joven tan seria, ¿no? Para su edad, yo me lo exigí todavía mucho más. ¿Por qué? Porque yo estaba nadando contracorriente. Era una joven que además no solamente tenía muy poca edad, sino que además aparentaba esa corta edad. Entonces tenía yo que compensarlo de alguna manera con un exceso de seriedad, exceso de profesionalismo. Y para hacerlo yo creo que recurrí a, como hice con muchas otras cosas en mi vida, recurrí a un poquito como neutralizar las emociones. Entonces me funcionó muy bien. Fue un recurso que utilicé no solamente para avanzar, ¿no? A nivel profesional, para desarrollarme de una mejor manera, sino que también a nivel personal, para sobrevivir ciertas cosas que eran duras en mi vida. Entonces, ese desapego de las emociones tuvo su objetivo, como lo decía, pero con el tiempo he ido descubriendo, y ese regalo creo que me lo dio la literatura. Fui descubriendo que justo desde las emociones se puede narrar también, incluso sin perder la objetividad. Entonces no están peleadas como yo pensaba, ¿no? Ahora que lo que más me gusta hacer es escribir narrativa, es decir, no son reportajes, no son crónicas. Bueno, de pronto sí me echo una crónica, pero no son reportajes. Ya estás explorando más allá de la ficción, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, al contrario, ¿no? El gran recurso que tenemos, los que nos dedicamos a la escritura o a cualquiera otra de las artes, es justo el cúmulo de sensaciones, emociones, vivencias, a todo lo que yo llamo en general vida, ¿no? Sí, así es. Pues al final de cuentas, ¿qué estás transmitiendo? Digo, si alguien lee algo que tú esperas que mueva sensaciones, que mueva cosas, pues desde dónde nace. Entonces, a partir de ahí, me parece un proceso muy interesante el que tú tuviste que llevar para exponerte, porque a mí se me hacía, hace un par de semanas estuvo aquí Alicia y hablábamos de que ella es poeta y yo decía, qué cosa tan difícil es ser poeta. ¿Por qué? Porque exhibes algo tan íntimo y aparte lo imprimes y aparte lo pones a la venta para que muchas más personas lo lean y se enteren de qué sientes, pero además las presentaciones de los libros de poesía son lecturas en voz alta, entonces te estás exponiendo tu propia voz. Y dije, a mí se me hace algo muy, muy, muy complicado, ¿no? De hacer, de abrirte de esa forma. Pero en tu libro a mí me parece que tú haces algo muy similar a que si hubieras hecho poesía. Al final de cuentas abres tu corazón con esas palabras y a mí me interesa saber mucho, porque te fuiste de un lado al otro, pues. Exacto. O sea, no nada de que voy a empezar por poquito, no, o sea, te fuiste duro y es un libro muy sensible que te pone la piel de gallina cuando tú la estás leyendo. ¿Y cuántas personas no te han dicho que han llorado con él? Pues, sí, o sea, mueve. De las cosas que más me comentan, me hiciste llorar, y les digo, ay, bueno, tampoco no era esa la intención, ¿no? Ajá. Pero no creas, en el fondo, no es que me dé gusto, pero pues sí me siento satisfecha, porque en el momento en el que alguien me comparte, ¿no? Que derramó alguna lágrima, que la emoción le invadió, que alguna frase o algún pasaje del libro le hizo recordar su propia vivencia, bueno, ¿qué más? Eso es, verdaderamente esa es la intención, ¿no? Detrás de quienes queremos
contar historias. Entonces sí tienes razón que me fui de un extremo a otro. Por lo que te decía, ¿no? Como te lo planteaba hace apenas unos momentos, el periodismo era otra cosa, o por lo menos yo lo realizaba desde esta rigidez que sentía yo que era necesario. Requería, que era necesario, ¿no? Yo cuando por cuestiones personales, yo dejé de trabajar en los medios de comunicación, probablemente antes de lo que yo hubiera pensado en hacer una especie de como de retiro. Lo hice cuando me convertí en madre, pero me acuerdo que tuve una conversación conmigo y dije, bueno, esta es una de las profesiones más demandantes, ¿no?, que existe, el periodismo. Sobre todo la televisión. Es muy exigente, son horarios que la gente ni se imagina. Entonces, yo tomé la decisión de poner una pausa. Pero en el momento en el que tomé una pausa como para ya no estar yo trabajando tiempo completo, pero era tan parte de mi ser que tomé una pausa radical, es decir, dejé de ver noticieros, porque tenía esa sensación de, la palabra no es añoranza, pero sí una sensación de estarme perdiendo. Se me hace que tienes ganas de ver cómo te ves, ¿verdad? Pues, oye, la conductora de televisión en mí, nosotros le llamábamos a eso cuando te monitoreabas, ¿no? Sí. Entonces, te sentabas en el estudio y, ¿me pueden switchar, por favor? Sí. Para checarte, ¿no? Noche, pero para que veas más o menos tu encuadrito de todo. Qué padre. Ay, qué padre. Ok, después la gente puede pensar que soy más... sí soy vanidosa, mentiría, ¿no? Yo creo que... iba a decir todas las mujeres, pero yo creo que todas las personas tenemos algo de vanidad, ¿no? Y que bueno, por algo existe. Pero yo creo que sí, muchas personas creen que quienes en algún momento dado nos dedicamos a salir a la tele, como que mantienes siempre esa imagen, ¿no? Esa pose o ese interés por verte siempre de cierta forma. Y en eso sí no hay nada más alejado de la realidad. ¿Sí, tú crees? O sea, yo cuando trabajaba en la televisión, lo que más odiaba era tener que maquillarme. Ah, ok, pero no era algo que llevabas contigo siempre. No. Entonces salía de trabajar y me desmaquillaba casi por completo para irme ahora sí a mi vida normal. Ajá, claro. Y nunca me gustó el maquillaje. Ahora, con la edad, ya no se ve uno igual que antes sin maquillaje, ¿no? O sea, siempre me ha gustado como el look natural. Ah, ok. Pero pues ahora ya, el look natural ya tiene que ayudarse un poquito. Es que mira, yo soy súper fan de María Félix. Entonces yo me he chutado todas sus entrevistas de toda la vida. Donde sea que haya hecho una entrevista, yo ya la vi. Entonces, esta mujer, pues súper hermosa, sabe perfectamente que es un personaje. Entonces, algo que yo identifiqué en sus entrevistas es que no es de ninguna forma una mujer tonta ni nada, al contrario, y sabe perfectamente la función que tiene ese personaje en su vida, que es ser María Félix. Entonces, en alguna de las entrevistas ella dice, ojalá yo fuera María Félix porque ella todo lo puede. Claro. Entonces dije, al final de cuentas todos representamos a un personaje en ciertas cosas, porque tenemos varios roles. Así como tú en algún momento estabas trabajando de presentadora en la tele, pues cambiaste el rol a ser madre, pero lo que comentábamos ahorita que hicimos un pequeño cortecito, es que tú eres muy tajante en tus decisiones. Entonces dejas totalmente la conducción, pero ya de que ni lees, ni ves, ni nada. Por un tiempo, sí, dejé de ver noticieros. Tenía una parte de mí, por supuesto, tenía la necesidad del instinto y la costumbre y de estar enterada, pero había otra parte de mí que
sentía que era rudo estarlo viendo y no estarlo desempeñando. Y yo no quería que esta nueva etapa que yo había decidido tener en mi vida estuviera marcada por el deseo de estar en otra parte, ¿no? Porque creo que me gusta siempre que me preguntan acerca del trabajo y del balance con la familia, ser muy clara en dos cosas. Yo tuve el privilegio de poder quedarme con mis hijos y ser mamá de tiempo completo, sobre todo los primeros años de su vida. Después me fui reincorporando un poco, ¿no? a la chamba, pero nunca de tiempo completo. Es decir, jamás volví a trabajar como prioridad en mi vida. Es decir, mi carrera profesional, esa parte que había sido tan importante de Marta, sin lugar a dudas, se puso en pausa. Pero te decía que tuve el privilegio de poder hacerlo, y sí es un privilegio, y eso lo entiendo, me queda clarísimo. Pero también te comentaba que no me da pena decirlo, aún en un momento en el que seguimos con mucho de la lucha feminista, que por supuesto, si tú me preguntas a mí, ¿soy feminista? Por supuesto que sí, ¿no? Claro, sería una locura decir que no. Exacto, pero también creo que hay muchos aspectos del movimiento, de esa transición que hemos hecho las mujeres en el último siglo, en el que se nos ha ido, incluso en este deseo profundo, ¿no? Y esta necesidad imperiosa de como mujeres lograr la equidad, el equilibrio, diría yo, ¿no? Sería más importante buscarlo más. Uh-huh. En este deseo, en esta lucha, se nos ha cargado la mano. Es decir, en algunos aspectos pienso que terminamos poniéndonos una soga en el cuello. Más, es decir, ¿por qué? Sí. Porque de por sí ya creo que las mujeres de forma nata traemos esta, pues no sé si es parte del sexto sentido, si es parte de esta fortaleza, ¿no? Que se reconoce incluso científicamente, una fortaleza interna y demás, pero entonces ya lo traemos de manera natural. Y entonces súmale que ahora socialmente también se espera todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no es que dejamos una cosa por la otra en el movimiento. No se reemplazó, se sumó. Se sumó. Entonces ahí es donde a veces yo digo, bueno, creo que la lucha en sí, o por lo menos en mi forma de ver las cosas, es o debe ser siempre por el derecho a hacer exactamente lo que desee, ¿no? La mujer. Ya sea, incluso decir, no quiero tener hijos. Pero, Santa Madre del Señor, si alguien se atreve a decir que no quiere tener hijos, pues se le van encima. Entonces, no, hay que hacer todo, ¿no? Sí. O sea, entonces ahí es cuando yo no sé si de manera intuitiva, y te digo, y con este privilegio que la vida me regaló de poder hacer esta pausa en mi carrera, me quedó muy claro que sí podemos tener todo, el famoso todo en esta vida, pero no al mismo tiempo. Algo forzosamente se sacrifica. Y lo he visto y lo he platicado con, te puedo decir, cientos de mujeres que sufren constantemente de la famosa culpabilidad, ¿no? Sí. Las que en todos lados tienen que ir a trabajar porque no están en ese momento con sus hijos todo el tiempo. Y las que están en casa sintiéndose menospreciadas, sintiéndose que están haciendo un trabajo de segunda porque hay alguien que no las está, o sea, que las está juzgando por no ser profesionalmente activas. Entonces, por eso te digo que pues me estupen por todos lados. En donde sea. Y si haces mitad de mitad también, porque evidentemente tu rendimiento no es al 100% si estás haciendo algo
a mitad de mitad, pues, obviamente. Entonces... Pero a veces que hay que hacerlo y ni modo. Yo creo que lo más importante es evitar los juicios, ¿no? O sea, si una mujer quiere dedicarse 100% al hogar, a su casa, a ser esposa, madre, hija, hermana, lo que quieras. Sí. Adelante, ¿no? Claro, a mí me parece muy importante que recalques eso de los juicios, pero también se me hace muy importante y muy valioso transmitir el mensaje de que realmente la persona que manda está dentro de ti. Uh-huh. O sea, sí, yo pienso que para acabar con el juicio que hay en esta sociedad, en todos los aspectos, es una guerra de nunca acabar. Más bien me parece un buen lugar para comenzar es plantar semillitas en donde una mujer que ha decidido dedicarse a sus hijos, aunque sea temporalmente o de por vida, uh-huh. A no hacer caso a esas palabras que son ciertamente a veces muy duras, aunque a veces he escuchado una y otra vez, es que yo crecí en una familia donde reinaba el matriarcado. Entonces, a mí me parece que eso no es tan cierto en muchos de los casos como muchas veces percibimos, ¿no? Porque... aunque es cierto que las mujeres pues somos las que en la mayoría de los casos llevamos adelante la casa y estamos a cargo de las responsabilidades del hogar, pues muchas veces eso que llaman matriarcado es una falta de responsabilidad de los mismos hombres que hay para dentro del hogar. O sea, como que sí está muy marcado eso de que hombre proveedor, mujer cuidadora de casa por mucho tiempo, y ahorita es un poquito difícil mover esas estructuras, sobre todo en la cabeza de las personas. Entonces sí se me hace importante ir nutriendo esas mentes, por ejemplo, de las niñas de hoy, de las adolescentes de hoy, de no juzgar independientemente nada, porque tal vez en un momento alguien que decía, no quiero tener hijos, puede ser muy juzgada, pero cuando yo tuve a mi hijo, y eso que yo no fui nada joven cuando lo tuve, yo sí me sentí juzgada de sí tenerlo. ¿Por qué? Porque estaba en medio de un movimiento en donde estamos luchando por los derechos de la mujer, y casi cuando tú tienes un hijo te sacan de ciertos contextos, ¿no? Absolutamente. Tú no sabes la cantidad de personas que me hacían comentarios, supongo que no eran malintencionados, ¿no? En la época en la que me alejé completamente de los medios de comunicación, porque sí fueron algunos años, te digo, después regresé a espacios de radio, pero en esos años en los que digamos que me desaparecí, no te puedo decir la cantidad de veces que la pregunta era, ¿cómo? ¿No estás haciendo nada? Y yo, que me considero, o que me consideraba en ese momento, pues una mujer preparada, era una profesionista con cierta, pues, educación en todo el sentido de la palabra. No, y aparte exitosa, que tú ya habías hecho una vida profesional. Decía, ¿sabes que ni siquiera, uh-huh. la mayoría de las veces ni siquiera respondía? No me ofendía, te voy a decir por qué no me ofendía. O sea, no me ofendía porque mi decisión había sido eso, había sido una decisión tomada, ¿no? Pero sí me daba un poco de lástima darme cuenta que ese es el sentir, ¿no? En nuestra sociedad. O sea, que una mujer que en un momento dado está nada más en un periodo, pues los gringos dirían nurturing, ¿no? O sea, que es un poco parecido a la palabra que comenté yo, maternal, ¿no? De cobijo, ajá, maternal, sí. De protección, de cuidado y demás, que no esté haciendo nada, porque ese es el comentario, ¿no? Sí, y que al final de cuentas, o sea, si nos ponemos a observar el lugar que tiene ese rol en la sociedad es fundamental. Estás construyendo las bases de todas las personas que el día de mañana están allá afuera. Fíjate que eso era lo que me mantenía a mí, o que me mantuvo siempre concentrada en mi trabajo como madre y sintiéndome muy digna, con una gran dignidad al hacerlo. Eso. Y bueno, luego se los decía a mis hijos por otras razones, ¿no? Que les decía yo, a ver, yo estoy educando seres humanos. En este mundo necesitamos buenos seres humanos. Sí. Entonces decía, este trabajo es muy, muy importante. Uh-huh, sí, claro.
Entonces, en el momento en que lo ves así, pues lógico que tú misma le das la importancia que realmente se merece y por lo tanto, pues digo, no te dejas afectar tanto por esos juicios. Pero te voy a decir algo y te voy a confesar algo. En el momento en el que también esa labor empieza a cambiar, porque pues la maternidad tiene muchísimas etapas, claro que siempre hay momentos en los que uno como mujer necesitas reconectar con esa parte que no es la madre, ¿no? Que es la mujer. Digo, somos una, pero sí estamos un poquito divididas. Así me imagino yo nuestro interior. Entonces sí es importante reconectar, ¿no? Yo busqué siempre, digamos que mantener, cuando hubo la oportunidad, mantener el pie un poco en el agua, ¿no? Entonces hacía programas de radio que me fascinaron. Sí. Y luego ya más recientemente, pues me atreví finalmente a hacer algo de lo que soñaba cuando era niña, que era escribir. O sea, escribir es algo que tú siempre quisiste hacer. Exacto, y entonces lo hice mucho tiempo pues en el medio, ¿no? Entonces siento que de alguna forma a través de mi oficio, ¿no? Y de mi chamba en aquel entonces, digamos que le daba gusto a esa parte, ¿no? Sí. A final de cuentas escribía diario, ¿no? Sí, claro. Es que se me hace que es un brinco muy fácil de escribir lo que tú haces a ahora sí hacerlo. Vemos casos en todos lados. Daniel Salinas, Regina Svein, o sea, de ser reportero, o sea, de estar en el medio a pasar a ser escritor es como un pasito muy cortito que suena fácil. Es lo que te iba a decir. Pero no. Paso corto, a mí me llevó muchos pasos, mucho tiempo. Pero también porque reconozco que el miedo es parte de la vida, es un consejero a veces inoportuno, a veces muy oportuno, a veces necesario. Tenemos que aprender a vivir con el miedo y descubrir en qué etapa se encuentra, ¿no? Sí. Y qué beneficio nos puede traer abordarlo de una o de otra manera. Entonces, claro, porque al final de cuentas, ¿qué es el miedo? Te está protegiendo de algo que tú piensas que te va a hacer daño, ¿no? Entonces, exacto, si no lo afrontas, ¿cómo? Exacto. Y ahí tengo una pregunta para ti, precisamente enfocada a eso. Mira, qué chistoso que llegamos aquí, porque yo empecé a enumerar, como persona freak que soy con el control y eso, a enumerar qué características debe de tener alguien para hacer tangible lo que tú sí tienes. ¿Qué pasó distinto en ti para que podamos tener tu libro? Yo que lo tengo aquí en mi librero. ¿Qué pasó distinto en ti? Yo empecé a enumerar qué había pasado distinto en mí. Y yo encontré que había sido disciplina, que había sido constancia, que había sido valor. Y yo creo que esas cosas, por lo menos esas tres que yo alcancé a enumerar ahorita rapidito, son estructuras que tú traes desde tu trabajo, o sea, la disciplina, la constancia y el valor de exponer historias allá afuera. Pero ¿qué sientes que tuviste que trabajar aparte de esto para ahora sí ver tangible tu historia ahí? Fíjate que, digo, la disciplina y pues voy a decir una pochada, pero bueno, el background, ¿no? que traía, todo eso ayuda, contribuye, pero yo creo que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Yo estoy muy convencida de eso. Eso me lleva a, pues casi nunca, creo yo, o nunca, arrepentirme de las etapas en la vida, ¿no? Y yo creo que si yo hubiera intentado o me hubiera empecinado también con esta ambición y estos deseos de ser escritora en otro momento de mi vida, probablemente no hubiera tenido el resultado que tuve habiéndolo hecho en el momento en que lo hice. Entonces yo sí creo en esto del timing, ¿no? Ajá, sí. Y creo que yo me encontraba también emocionalmente en un momento muy particular de mi vida, en el que había yo ya sanado también algunas cosas que
en este periodo del que hemos hablado mucho, ¿no? El periodo profesional y el periodo de la maternidad, estas cuestiones emocionales, dolores, todo lo que tiene que ver con el corazón, con las heridas profundas que todo ser humano tiene. En una personalidad como la mía, estaban muy bien guardadas porque probablemente muy opacadas por todo lo demás, por la disciplina, por la entrega, sí. por... ¿Y cómo llegas a explorar esa parte? Fíjate que la vida te va llevando, ¿no? Y yo en el libro lo comento de una forma muy superficial, pero creo que sí fue un antecedente definitivo. Y es que por ahí a los 40, nunca tengo las fechas muy bien. En mi libro sí están correctas todas las fechas, porque bueno, para eso tenía que anotar como la reportera que era, ¿no? Pero sí. Ahorita si me preguntan, luego se me van, ¿no? Pero vamos, a ojo de buen cubero, a los 40 me vino una crisis emocional, un periodo de una depresión. No, ahora puedo decirla, quizá no severa, ¿no? En comparación con otras personas que la padecen de una forma crónica o de una forma muy grave. Pero bueno, yo la sufrí como la tenía que sufrir, ¿no? Y esa etapa en mi vida lo que hizo fue lo que tenía que hacer. A eso vienen, ¿no? Los procesos depresivos en nuestra vida, a removernos heridas y a sanar lo que se tenga que sanar. No te puedo decir que salí de ahí ya completamente cicatrizada, ¿no? Pero sí creo yo que se removió una parte de mi ser interior, de mi alma, le puedo decir yo, que la dejó un poco más dispuesta y abierta a sentir y a investigar un poco esa historia familiar que por mucho tiempo tuve yo guardada, no como un secreto, porque no era un secreto, sin embargo, sí tenía las características de un secreto, ¿no? Porque nadie hablaba de eso. Porque muy poco. Uh-huh. Y yo, menos que nadie, ¿no? Pero tu periodo de depresión que tuviste no tenía algo que ver con ese proceso que empezaste a investigar un poquito más y que fue al final de cuentas pues la materia prima con la que construiste tu libro, o simplemente empezaste a explorar algo que estaba herido dentro de ti y eso pasó a ser en este momento lo que trabajaste. Posteriormente me imagino encontrarás más cosas, pero ¿será que tu depresión vino de eso o simplemente fue una forma de empezar a sanar y empezaste por algún lado? Fíjate que están relacionadas las dos cosas, pero yo no sé, y me han hecho mucho esa pregunta, yo no sé si forzosamente una fue o está 100% ligada a la otra. Yo creo que son dos cosas independientes, por lo menos así lo percibo yo. Es decir, aquel periodo de crisis emocional que yo viví, me parece que era algo inevitable, porque las personas que acostumbramos a enfrentar la vida con una supuesta fortaleza, con una gran intuición para la sobrevivencia y con una, a lo mejor un poquito ayudadas ya por herramientas que va uno adquiriendo, como la disciplina, la ecuanimidad, la búsqueda del equilibrio, no solamente el personal, sino el de todos a tu alrededor. Entonces, este tipo de personalidades en las que me incluyo, pues, y estoy haciendo referencia, tendemos a guardar como en un cajón las cosas que verdaderamente nos pueden desequilibrar. Ah, exactamente. Entonces, te funciona muy bien y yo he aprendido a entender que
es una herramienta muy válida también hacerlo. Es decir, seguramente yo no hubiera podido sobrevivir algunas de las cosas duras o fuertes en mi vida si no hubiera tenido ese cajón donde las metiste. Esa capacidad en ese momento. Pero tarde o temprano las cosas te alcanzan. Sí, es justo lo que te iba a decir, porque luego a veces sucede que pasan muchas cosas y, como bien dices, están guardadas en un cajón y sientes este malestar emocional, pero no sabes muy bien de dónde viene. Entonces, a veces nos puede pasar que empezamos a arreglar cosas que no son realmente lo que como el meollo del asunto, pues. Y una de esas cosas que por lo menos a mí me pasó mucho tiempo fue que empecé a querer arreglar cosas que no estaban en mí, cosas que estaban en el otro. Y esto de cambiar el enfoque y decir, oye, pues si algo se siente mal dentro de ti, ¿no será que algo dentro de ti es lo que está mal y no allá afuera? Y bueno, ese es el principio básico, digamos, ¿no? De en un momento dado de un proceso terapéutico y de cierto aprendizaje emocional, que a final de cuentas, en realidad solamente tenemos control, y lo entrecomillo, de nosotros mismos, de nuestro interior, de nuestras emociones. Y por eso lo entrecomillo, porque luego las emociones, no, a veces, sobre todo cuando ya las dejas salir, ¿no? Yo que acostumbrada siempre a ser como muy estoica, y ahora que digamos que soy diferente, pues de pronto a veces también me rebasa, ¿no? Y estoy tratando de encontrar es que estábamos hablando medio hace unos minutos de que eres una romántica como yo, y la verdad es que cuando eres romántico es imposible no dejarte llevar en algún momento por esas emociones, porque al final de cuentas eso es lo que nos dirige. Entonces, es así como te dejas llevar por la emoción, por la alegría de una canción romántica, una novela muy buena, una película, y te súper emocionas hasta las lágrimas. Tiene una polaridad. Ahí estás en el gozo, pero también en las situaciones tristes también se sienten profundamente. Se sienten profundamente, y sabes que he descubierto, y esto apenas es en el último año, que yo creo que es bien importante también preguntarnos de dónde viene nuestro romanticismo, ¿no? O de dónde viene esta gran sensibilidad o esta entrega, por ejemplo, a los demás, ¿no? O sea, la persona que se considera romántica siempre siente que está dándole al otro, dándole a la amiga, dándole al novio o al esposo, sí, claro. ¿no? Y además lo sientes porque dices, bueno, es que a mí me gusta, ¿no? Ser así, yo soy así y lo disfruto y demás, ¿no? La gente que es detallista, en fin, todo lo que puede contenerse dentro del marco del romanticismo. Yo creo que es importante, o por lo menos a mí me está resultando importante hoy, en este momento de mi vida, mis 52 años de edad, es preguntarnos también, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué somos así? Y entonces te topas con una pregunta que a veces no nos gusta la respuesta, y es ¿por qué? Hay una necesidad. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. tú el romántico o en mi caso das, ¿no? Hacia afuera por una necesidad primaria de recibir también sí, de lo reciprocidad, mismo, ¿no? De reciprocidad, ¿no? Y entonces de pronto sientes que a lo mejor no lo recibes o no te entiende, no, ya sabes, los románticos siempre sentimos como que pues nadie nos peló, ¿no? ¿No? Pero bueno, a final de cuentas es que el sentimiento y la emoción es de uno. Ah, claro. Es que es a lo que yo iba. Probablemente yo pienso que hace unos años yo era ese tipo de romántica. Ahora todo es para adentro. Y si algo sobra, ya lo muy bien, exploto, ¿no? Para pero afuera. Te felicito que a una edad sí. Es joven, que, mucho mira, más joven Marta. que yo. Mira, Marta. Sí. He pasado cosas que me han hecho abrir los ojos un poquito muy fuerte. Y una de esas cosas es eso, lo de lo romántico, lo de sentir profundamente, es algo que disfruto, sea recíproco o no.
Entonces yo ya aprendí esa parte y no es algo que sepa desde siempre, es algo que acabo de aprender recientemente y lo disfruto un montón, mucho más de lo que lo disfrutaba antes. Claro, porque claro. Cambias el Viene enfoque. de un lugar mucho más auténtico. Y que de te tu parte. llena, y exactamente, es auténtico, es honesto y ya dejas de querer ser algo que no eres, Exacto. pues. Entonces siento que estoy conectando con algo muy auténtico y se me hace que tú lo conectaste perfecto también en tu libro, porque es algo que si se siente es que es auténtico, que eres tú. En ningún momento sientes que es un personaje construido como ese de María Félix, eres tú. Fíjate que me preguntaban mucho cómo me había sentido, pues, publicando mi primer libro y en fin, ¿no? La verdad es que se siente uno como en las nubes, ¿no? Sí. Pero yo he reconocido y cada que puedo hago este comentario. No me considero, digo, te agradecí el cumplido, pero no me considero, pues, ni gran talentosa para la escritura, ni mucho menos. Sí me considero una apasionada de la escritura, pero ¿sabes cuál creo que fue la clave para que Cicatrices conectara? Porque en realidad le ha ido bien al libro. Ay, oye, pues es que te acabaste el tiraje rapidísimo, el primero, ya sacaste el Sí, segundo sí. y aparte está premiado. Sí, la verdad que le ha ido muchísimo mejor de Sí. lo que yo esperaba. Y la clave, siempre digo yo, es eso. Es que cuando yo me senté finalmente a escribir, dije, a ver, pues no tienes experiencia, ¿no? Entonces, digo, más o menos, ¿no? Conoces el lenguaje y puedes armar un par de oraciones, sí, ¿no? Pero dije, ¿cuál será realmente mi mejor recurso a la mano? Y decidí, aún con el miedo rondándome la cabeza y todo, que la honestidad iba a ser ese Tu el recurso. Ese iba a ser. Entonces, una vez que decidí hacerlo, pues te digo que sí soy así medio cuadradita, entonces me fui con todo. Y yo creo que la honestidad, sobre todo en la literatura, es algo que se agradece mucho. Entonces, sí creo que quienes me han hecho el favor de leer esta historia, que es una historia tan íntima, tan de familia, tan personal, y se han sentido conectados, identificados, movidos en sus emociones por ella, ha sido justamente por eso, porque reconocen quizá la vulnerabilidad con la que, y hasta cierto punto hasta la humildad con la que la escribí, ¿no? Pues humildad que conservas. ¿Cómo me vas a decir que tú consideras que no escribes bien? ¿De qué me estás hablando? Pero, o sea, tu libro lo menciono constantemente porque se me hace que es una muestra de un proceso de resiliencia impresionante en toda tu familia. ¿Por qué? Porque para las personas que no sepan de qué estamos hablando, el libro Cicatrices es un libro autobiográfico de Marta en donde narra una tragedia por la que pasó su familia, pero algo que a mí me gusta hacer mucho hincapié cuando lo recomiendo, que lo recomiendo muchísimo, por cierto. Gracias, qué linda. Igual el tuyo. Que no es un libro donde vas a sufrir innecesariamente o que quieras sacarte la lágrima facilona esa que muchos autores intentan, sino todo lo contrario. Constantemente me parece que estás poniendo de frente la idea de que este no es un libro para eso. Es otro el enfoque que le quisiste dar. Y me llama mucho la atención principalmente por el título, que es Cicatrices, que es aquí algo se rompió y aquí algo sanó. Eso es una cicatriz. Y me llama la atención y te lo planteo de esta forma porque yo me quiero introducir en tu proceso creativo. ¿Qué tanto consideras que escribir para ti te haya ayudado a sanar? ¿Y qué tanto crear se ha convertido en un camino hacia la sanación? Porque yo sé que cuando compartes algo, el hecho de sentirte acompañado puede sanar, pero el hecho de sacarlo creo que no es tan sencillo como parece. Como te decía hace un ratito, el libro
vino después de un proceso terapéutico, es decir, y realmente durante el tiempo que me llevó escribirlo, yo lo abordé como un proyecto literario, ¿no? Entonces, es bien chistoso, pues, porque yo misma me tengo que poner como en mis corralitos, ¿no? Entonces, yo había pasado un proceso terapéutico, digo, años antes, y cuando me decido a escribir el libro viene por muchas razones, ¿no? Era algo que tenía años queriendo hacer, finalmente decido que me voy a aventar, que voy a tratar. Me empiezo a acercar un poco al mundo, pues, de las letras y lo empiezo a escribir como sin grandes expectativas, porque eso fue difícil para mí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La disciplinada, la cuadradita, la demás. No, y que aparte se nota que tus niveles de autoexigencia están por los cielos. Por los cielos, que eso es algo que, obviamente que eso es algo que ahorita estoy trabajando para abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta edad. Sí. Pero bueno, tampoco no reniego de ellos, me dieron muchos frutos. Seguramente, ¿Sí me claro. explico? Entonces, sí, claro. No reniego de ellos, pero hoy por hoy, pues, ya no me funcionan. Entonces estoy un poquito tratando de cambiarlos. Pero en ese momento yo todavía los tenía muy, muy elevados, ¿no? Entonces dije, no, yo no me voy a poner grandes expectativas. Es más, dije, me voy despacito, me voy escribiendo lo que vaya pudiendo averiguar también, porque aparte también tenía que hacer un proceso de investigación, que aquí pues me cayó muy bien, ¿no? Toda mi experiencia como periodista, porque un poco pues fue la forma en que abordé probablemente los aspectos más dolorosos del libro, ¿no? Lo traté de hacer desde un lugar seguro para mí, que es el de reportera. Entonces, claro, porque una entrevista que llevo a cabo con mi hermano mayor, que es el único sobreviviente de la tragedia que comentamos ahí, si no lo hubiera abordado en ese momento, como lo hice, como una reportera, probablemente no hubiera podido llevar a cabo la entrevista. Sin embargo, a la hora de ya sentarme a escribirlo, ya como parte del libro, o sea, ya desde... Y aterrizarlo. Aterrizarlo, uh-huh. Y sobre todo ya desde, ahora sí ya poniéndome el saco de escritora, fue dificilísimo, tremendo. Entonces, todo el proceso de escribir Cicatrices se vio, la característica creo que fue los altos que tenía que forzosamente obligarme a tomar, ¿no? Porque si no hubiera sido demasiado, ¿no? Y finalmente también tenía una vida que seguía su curso, ¿no? Y hijos, o sea, no podías, y demás. O sea, sí, entonces había momentos que sí me rebasaba la emoción, entonces hacía una pausa. Pero luego volvía siempre con el compromiso del que te hablé hace un momento, el de la honestidad, que era un compromiso personal, pero además era el gran recurso que me estaba facilitando la ejecución, ¿no? Que me estaba facilitando la escritura, aunque facilitar quizá no es la palabra correcta, porque resultaba difícil, es decir, me resultaba duro, digo facilitando porque a final de cuentas lo logré, ¿no? Pero ¿qué te motivaba a seguir? O sea, ¿por qué no abandonar este proyecto? Porque además de lo difícil que es enrolarte en una rutina de escritura, me imagino, seguida, ya no hablemos de una diaria, pero de algo constante, y aparte que no nada más estás creando y fabulando y romanceando, estás luchando con fantasmas que tienes tú dentro y con muchas ideas y con una historia muy trágica que además pasó cuando tú eras muy chiquitita y que probablemente no sabías muchos de los detalles que al final terminaste conociendo. Exacto. Entonces es como encontrarte con una historia que es ajena y apropiártela desde otro lugar, ¿no? Fíjate que aquí sí siempre, y procuro hacerlo, doy un gran crédito
a los talleres de escritura. Carla, yo creo que tú vas a coincidir conmigo en eso, ¿no? Los talleres son un gran recurso. Número 1 es una retroalimentación inmediata. A veces puede ser un arma de dos filos, ¿no? Pero si lo tomas por el lado positivo, esa retroalimentación no se convierte en una guía como tal, ¿no? Para tu escritura. Pero sí creo yo que en el mejor de los casos, o por lo menos eso me sucedió a mí, me daba confianza, aminoraba la duda, es decir, me alimentaba a mí como persona y menguaba un poco la duda que de pronto quería predominar, ¿no? Yo soy súper en pro de los talleres, pero también estoy consciente de que hay que ser muy cuidadosos en qué talleres nos metemos, quiénes son tus compañeros y quién es tu instructor. Yo he tenido mucha experiencia en muchos talleres, buenas, malas, y la verdad es que los compañeros son una cosa fundamental, incluso terminan desbancando al instructor, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí he encontrado en ellos, en mis compañeros, que los compartimos en algún momento, pues un eco que a mí me funcionaba perfecto porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, que se va a meter al taller nada más para que le digan cosas bonitas, es una verdadera masacre lo que pasa allá adentro. ¿Qué te pasa? Es una masacre lo que pasa allá adentro. Pero es buenísimo. Pero entre más te masacran, más te gusta asistir. ¿Por qué? Porque es una mejora constante y volvemos a la resiliencia. Y ahí, qué mejor forma de pasarla después de que te den una paliza. La siguiente sesión, sí o sí, traes un mejor texto. No hay forma de que no lo logres. Claro, ¿no? Y entonces pasas de una autoexigencia que a veces resulta muy inútil y muy estéril, porque nada más, de alguna forma, nada más incluso hasta nos lastima, ¿no? Personalmente, sí. Pasas a una exigencia literaria, ¿no? ¿Por qué? Porque viene desde el contexto adecuado, ¿no? Desde el contexto de una crítica verdaderamente constructiva. Sí, además te digo que es bien importante saber elegir a qué taller te metes, porque precisamente por lo que no se recomienda que cuando tú estás empezando a escribir, sí estamos bien emocionados, hice mi primer relato, hice mi primera historia, mamá léemelo, hermana léemelo, amiga léeme, ¿qué te van a decir? Qué maravilloso, está bien bonito. No. Sí. Entonces realmente se siente bonito que te digan que está padre, pero la verdad es que eso no te va a servir para que empieces a trabajar realmente en tu texto. Entonces necesitas, a menos de que tu mamá, tu hermana o tu amiga tengan amplia experiencia como lectoras, me parece que las mejores personas a las que puedes recurrir son los compañeros literarios, pues. Exactamente. Por lo menos a mí me funcionan impresionantemente en el sentido de que tenemos 2 meses de vacaciones y yo ya no sé cómo decirles que ya por favor retomemos el taller, porque de verdad que lo siento en muchas partes. En mi productividad que bajó. Exacto. Y la inseguridad que te da de que necesito rebotar estas ideas con alguien. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo una novela ahorita y no es como que termino la historia mañana, pues es una historia en la que me estoy volcando totalmente y si quieras o no, quieres un norte, pues, o sea, no te puedes esperar a que ya la tienes impresa para que, oye, le hubieras, no, dímelo ahorita. Y yo creo que también es cuestión de gustos, Carla. Sí. Yo creo que hay escritores que trabajan muchísimo mejor en una absoluta soledad, claro, ¿no? Y con textos herméticos y se valen, ¿no? Es que a mí me parece que hay de todo, incluso hay libros para todo. Hay libros muy íntimos y hay libros en los que es una fiesta compartir cada episodio, pues. Entonces, sí. En la novela que estoy escribiendo ahorita me entusiasma mucho compartir porque es como muy alegre y muy sentida. Entonces, lo que me encanta a mí de los talleres es que se hacen las risas, se hacen las bromas, entonces es un ambiente bien bonito en donde crecen las ideas como que florecen. Y sería el caso contrario si estuviera escribiendo algo muy triste, realmente son cosas que es un poco más difícil y hasta dices, chin, tengo mis reservas para compartir. Y hay otros temas que tampoco son mis favoritos de leer en voz alta, porque es un tema, o sea, es exponerte ahí. Claro. Me acuerdo todavía cuando leí mi primera escena sexual en el taller. Ay, no, qué pena. No.
la pena del mundo porque además nuestros compañeros en ese momento eran 80 o 90% hombres que además, digo, no tienen nada, al final de cuentas es literatura, pero se me hacía un poco como, me daba pena leer en voz alta, porque además no es lo mismo escribirlo tú en tu computadora claro. y que estás leyendo ya en voz alta y aparte que todo el mundo está súper concentrado leyéndote con caras súper serias. Y era justamente antes de la pandemia y estábamos todos en presencial, pues. Entonces, sí fue algo muy de que hasta me tembló la voz. Terminé de leer ese era un capítulo completo lo que leí. Ajá. Terminé y silencio. Y yo, ay, no, por favor, no me hagan esto. Es lo peor, ¿no? Algo. Cuando terminas de leer algo en un taller y nadie dice nada, es como que, ay, por favor, de perdida, díganme que no les gustó. Entonces, Casi siempre es buena señal, ¿eh? La mayoría del tiempo sí, pero en ese momento, esos 3 segundos que probablemente fueron a mí se me hicieron media hora. Claro, eternos. Híjole, ni me tientes porque te voy a empezar a preguntar. Yo me voy a poner en lugar de entrevistadora, que es lo que se me da bien, de esta novela que estás escribiendo. Ya estoy en los puntos finales y por eso te digo que muero por rebotar ideas con mis compañeros, porque la verdad es que, te digo, más allá de que me digan si voy bien o si voy mal, es que la dinámica de compartir y de los comentarios es lo que a mí me mueve más, porque además tienen ideas bien padres que te disparan otras ideas, pues. Claro. A mí se me hace como que, bueno, es mi lugar feliz. Los talleres son mi lugar feliz de la semana. Sí. Y la verdad es que ahora que no los tengo, los anhelo. O sea, sí los extraño mucho. Sí, fíjate que sí, yo también. Y lo recomiendo bastante porque, como dices, no, depende también de la experiencia que hayas tenido, pero en mi caso ha sido muy, muy positiva. Entonces siempre me gusta darle el crédito porque yo creo que mi historia con cicatrices, no digo que no la hubiera escrito, yo creo que yo hubiera encontrado de cualquier forma el camino, ¿no?, hacia la literatura, pero acercarme y tomar un taller de escritura fue una de las mejores decisiones que he tomado porque me reconectó con esa parte que vengo desde niña, adolescente y demás. A ver, ahora que estamos hablando de seleccionar muy bien, ¿tú qué tomas en cuenta a la hora de meterte a un taller? No sé si tú también hayas entrado a muchos. Fíjate que no tantos. La verdad es que aquel primero, y que de hecho termino también compartiéndolo en el libro, aquel primero yo creo que fue el más importante porque para mí fue ese encuentro, diría yo, un encuentro en el que básicamente yo iba pues desnuda. Ya sabes, como esas pesadillas que uno tiene que de pronto llegas a un lugar y a ti se te olvidó vestirte y todo el mundo te está viendo. Así me sentí yo en el taller. De alguna forma también, digo, el ego no nos abandona nunca, ¿no? Uh-huh. Es algo con el que tenemos que pelear constantemente y tratar de mantenerlo en su lugar debido y correcto porque lo necesitamos. Pero bueno, ese ego sí me hizo pensar en su momento que bueno, dije, pues ya me decidí, voy a llegar a este taller y pues algo me va a salir bonito, ¿no? O sea, no, según yo. Sí. No. O sea, horroroso, espantoso, pero me hicieron trizas. Entonces, esta parte de mi ego en el que decía, para pensar, o sea, que aquella periodista, comunicóloga, conductora, no sabe ni escribir, ¿no? Claro, era mi autoexigencia, porque pues una cosa es Chana y otra cosa es Juan, ¿no? Sí, O sea, una cosa es hacer una nota, sobre un hecho acontecido ese mismo día y otra cosa muy distinta es aventurarte en el mundo de las letras. Entonces, pues sí fue ruda esa primera experiencia, pero la considero una de las más positivas de mi vida, por eso lo recomiendo. No he tomado tantos, luego se vino la pandemia y sí soy yo también de mis periodos de solitarios, ¿no? De escritura solitaria. Entonces, ahorita me encuentro en uno de esos.
Aunque no creas, luego de pronto ahorita ya me antojaste, porque digo yo, sí es cierto, yo estoy escribiendo ficción también. Sí. Estoy muy contenta, fíjate, porque, bueno, ahorita no estoy tan contenta, porque la tengo en pausa completa, pero eso es porque la vida se atraviesa y ya sabes cómo es, pero pronto retomaré con la disciplina que me caracteriza. Nosotros que a lo largo de la plática hemos tocado temas importantes. Se me hace que uno de los importantes que tomamos es el equilibrio. Y se me hace que no hay ni la persona que funciona 100% tomando talleres todo el tiempo, ni la persona que trabaja en solitario todo el tiempo. A mí, en lo personal, lo que a mí me funciona perfecto es trabajar yo solita, desarrollar mi texto y una vez que ya esté terminado, compartirlo ahora sí con mis compañeros. Porque cuando yo empecé con el taller, yo no tenía nada, ni idea de qué quería hacer, ni tenía una historia en la cabeza. Empecé a crear. Entonces eso se empezó a sentir como una presión de sentir que tenía que llevar un texto cada semana al taller, pero sin una historia detrás, estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. Entonces yo aprendí que antes de enrolarte en un taller, por lo menos como los que nosotros fuimos, porque sé que hay unos que son de disparadores y de creatividad y tal, que son totalmente distintos. Uh-huh. Los talleres a los que nosotros fuimos son talleres donde nosotros nos reunimos una vez por semana, compartimos algunas páginas de nuestros proyectos individuales y los leemos y recibimos feedback. Uh-huh. Entonces, a mí se me hacía muy complicado cuando empecé porque no tenía nada estructurado. O sea, yo sentía la presión de tener que llevar texto, pero no necesariamente hilaba. Entonces, se me hizo una pesadilla. Llegó un punto en que yo decía, ay, no, como que ya es martes otra vez y no escribí nada, ¿qué hago? Ahora trabajo totalmente diferente, que es a lo largo de la semana voy escribiendo las ideas que se me vienen porque estoy fabulando. ¿Qué es eso de fabular? Pues esa obsesión que tienes todo el día. Entonces yo estoy manejando y estoy fabulando. Estoy lavando los trastes, estoy fabulando. Entonces ya cuando llega el momento de sentarme en la compu, todo eso que fabulé lo escribo, haz de cuenta como que si lo expulsara de mi ser, uh-huh, sea como sea, venga como venga, con faltas de ortografía, sin una coherencia tal cual, voy sacando las ideas, después les doy estructura, los releo, le voy nutriendo partes y ahora sí, cuando llega el día, presento eso en el taller. Entonces ya en el momento en que me dicen, oye, esto está horrible, digo, ¿cómo que esto horrible? Si tiene horas de trabajo. Entonces ya esos comentarios han bajado mucho desde que hago esta dinámica y me siento mucho más cómoda, mucho más segura, porque ya es un texto muy trabajado. O sea, ya lo talleré yo antes de llevárselo a mis compañeros. Fíjate, yo creo muchísimo siempre en las coincidencias, ¿no? Y yo ahorita recurría a inscribirme en un taller a principios de año justo porque mi vida estaba un poco complicada, es decir, con exigencias por aquí y por allá, por circunstancias personales, y entonces decía, esa va a ser la única manera en que yo me ponga a escribir, ¿no? Porque pues así como medio obligada un poco por el hecho de tener que hacer la tarea, es decir, para ello me han funcionado los talleres. Entonces me inscribí a principios de año en uno que terminó provocándome mucho estrés porque no era el momento para escribir, o si era o no, porque bueno, no hay momentos ideales para escribir. La realidad es que no estaba produciendo, ¿no? O sea, empecé muy bien, arranqué muy bien con este proyecto de novela y me ilusioné mucho en un principio y luego, insisto, ¿no? La vida sucede y entonces me sentía muy presionada por no estar escribiendo. Ajá. Y no estar adelantando en cuanto a páginas, literalmente, en mi novela, ¿no? Entonces me pasó un poquito como a ti, ¿no? Estaba resultando contraproducente. Uh-huh. Y ahorita que dices estas nuevas formas que has ido tú adquiriendo, ahorita yo justo hace un par de semanas me di a la tarea, o me puse la tarea a mí misma de sentarme a escribir 1 hora al día. Eso es algo que nunca había hecho. Es una de tantas técnicas que utilizan los escritores. Yo nunca la había utilizado. La estoy ahorita probando. Me está gustando. No estoy avanzando en mi novela, pero es disciplina. Es como los músculos, pues. Sí, claro. Entonces te sientas, escribes tal cual y ejercitas.
un poco todo, ¿no? Desde los dedos hasta el cerebro y las conexiones de la memoria. Pero ¿estás escribiendo lo que sea que te viene a la mente o realmente estás construyendo? Ahorita estoy escribiendo lo que sea que me viene a la mente. Ok. Eso también debe estar súper interesante. Sí. Porque, por ejemplo, hablando de escritores y de sus procesos, en algún momento fue a un taller con Hilario Peña, ¿no? Entonces, él mencionaba que había veces, él diario se ponía frente a la computadora porque dice que ese es su trabajo, ¿no? Y él habla mucho de la constancia. Y decía, hay días que no escribía una sola palabra, pero borraba 10 páginas de mi novela y eso también es un trabajo. Ah, claro. Porque muchas veces, no escribí nada. Oye, pero corregiste 10. Sí, o sea, entonces es un trabajo que puedes equilibrar. Digo, hay días que no estamos para crear, pero sí estamos para revisar. Y hay días que estamos para leer. Porque luego, ¿qué pasa cuando no leemos? Pues nos quedamos bien cortos. Ni no hablemos nada más de las palabras, del lenguaje que adquieres al leer. Es de las ideas que vas absorbiendo, las formas de hacer conexiones, los puentes que se te crean a partir de la lectura. El cobijo del que hablábamos. Es decir, o sea, a ver, la lectura es eso para mí, ¿no? Es un cobijo, es necesaria, es un momento determinante, o sea, determinante y imprescindible, ¿no? Para los que nos gusta escribir, es imprescindible, o sea, no puedes escribir si no lees. Sí, exactamente. Pero el leer tiene que ser por gusto también, ¿no? Entonces a mí últimamente me ha pasado algo que nunca me había sucedido, de dejar un libro sin terminar. O sea, yo libros o películas hasta que acaben, para saber cómo termina. O sea, ¿porque estás con la esperanza de que mejore o porque no puedes dejarlo inconcluso? Porque no puedo dejarlo inconcluso. Okay. Y entonces incluso alguna obra que no me gustara, pero normalmente las he terminado. Y ahora, como estoy en esta otra etapa diferente de mi vida, dije, ¿pero por qué? Uh-huh. O sea, no me está gustando, no, si esto es mi happy place, ajá, o sea, exactamente. Este es mi placer. No. Y además no me está moviendo lo que yo necesito que me mueva para entonces mi productividad. Es que claro, a eso vamos también en el sentido de que también hay libros para etapas. Uh-huh. Entonces, exacto. Yo, por ejemplo, mi rutina, es que soy tan rutinaria ahora que lo empiezo a platicar. Uh-huh. Por ejemplo, si me empiezo a devorar un libro que es muy profundo, que está muy denso o que me mueve profundamente, yo no puedo con otro igual de profundo. Yo tengo que hacer un descanso y agarrarme una novelita romántica light. Claro. Porque, o sea, no, claro. Me hundo. Sí. Sí, o sea, tienes que variar. Volvemos al equilibrio, pues. Uh-huh. No, sí. Y además, gustos se rompen géneros y yo creo que es bien importante, volvemos a lo que decíamos al principio, no hacer juicios de lo que a la gente le gusta leer, con que lea. Exactamente. ¿No? Yo recuerdo, mi hija, pues, claro, ¿verdad? Se podrán imaginar que sí tenía yo una pequeña obsesión porque los niños aprendieran a leer bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde muy chiquita, pues les leía yo a la hora de ir a la cama, eso es normal, pero luego empecé a querer, pues hacerles el hábito de la lectura. Y hubo un periodo en el que le gustaban, y hasta la fecha, le encantan los libros de ciencia ficción. Yo creo que yo en mi vida he leído un libro de ciencia ficción, para que me entiendan. O sea, no es un género que me guste. Y dije, pues, lo importante es que le guste a ella, ¿no? Ah, sí, claro. ¿No? O sea, ¿a quién le tiene que gustar? A la persona que está leyendo. Claro. Entonces, si de pronto yo llego y te digo, Carla, buenísima esta novela, ¿no? Los libros que se convierten en bestseller o los adorados por los críticos. Y entonces siente uno que a fuerzas tienes que leer eso y tienes que saber. Y que aparte te tiene que gustar. Te tiene que gustar y entonces tienes que entenderlo y todo. No, quitémonos de eso. La lectura es un placer. Entonces, claro que sí, por supuesto que hay cierta calidad, ¿no? de literatura, pero leer debe ser única y exclusivamente un placer. Un placer. Aparte, empieces en donde empieces, en el libro que tú empieces,
inevitablemente vas a terminar con los buenos. O sea, es algo que yo he visto en muchos lectores, incluso en mí. Yo empecé, porque me encantan a mí las historias de amor, yo siempre digo que yo puedo leer cualquier cosa mientras haya una historia de amor involucrada. Por supuesto que he leído miles de historias de alienígenas enamorados, monstruos enamorados, o sea, claro. mil. Mi hija es igual, a ella le encanta. Entonces, empezando así, te vas pasando a otros libros porque de repente lo que le llaman libros basura o muy light te van dejando con más hambre. Entonces tú misma vas necesitando algo más denso. Entonces tú te vas metiendo con autores mejores que crean mejores obras porque tu propia necesidad ya no se ve satisfecha con esas novelas o con esos cuentos. Yo siempre recurro a los clásicos y siempre encuentro una respuesta ahí. O sea, siempre que no hay que leer, no hay que agarrar. Y agarro y ojeo, encuentro ahí siempre. Entonces, es una ruta que yo he visto en muchos lectores porque yo tengo 10 años promoviendo la lectura y siempre me han llegado mensajes de que, oye, quiero empezar con el hábito, ¿cuál me recomiendas? Entonces, la gente piensa que es bien fácil decir, pues te recomiendo este. Y la verdad es que recomendar libros es todo un tema. A mí no, ¿sabes qué? A mí no me gusta, no sabes cómo me han preguntado, oye, ¿por qué no? Porque pues tengo una cuenta de Instagram pública, ¿no? Que se supone que es mi cuenta de escritora, la tengo bien abandonada ahorita, pero luego de pronto sí me dicen, ¿por qué no no nos empiezas a recomendar libros? Y digo, no sé por qué, pero no me atrevo. No creo que sería lo mío. Para empezar, siento que si te recomiendo uno que me gustó muchísimo y de pronto tú pues lo recibes y lo lees y no te gusta o me haces un comentario así súper negativo, como la obra es un apapacho para mí, sí, sobre todo si algo me gustó mucho, o sea, ya se convierte en un tesorito. Claro. Me voy a sentir ofendida. Yo tampoco comparto los libros que me súper encantan. Hago una breve... yo, así como tú, intento ser muy neutral en algunos libros. ¿Por qué? Porque yo sé que hay libros que en algún momento de tu vida no te nutren y en otros sí. Entonces, pues es bien difícil atinarle. Entonces, cuando alguien me pedía en su momento recomendaciones, yo le decía, a ver, pero platícame. ¿Qué hace tu novia? ¿Qué le gusta? ¿Qué pelis ve? ¿Qué hace? ¿Qué edad tiene? Entonces no nada más es de que, recomiéndale y tú te vas a una lista interminable y le eliges uno. No, es qué le gusta, en qué temas. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que si a mí o a Marta nos regalan un libro con una historia de amor, por supuesto que nos va a encantar. Encantada, exactamente, sí. Entonces, por eso es bien importante no nada más pensar que el libro en sí es algo bueno, porque es algo que también se ha usado desde siempre. La tele mala, el libro bueno, pero así como hay programas padres en la tele que son muy nutritivos, hay libros muy no nutritivos, hay de todo en todas las plataformas y un tema al que quería llegar y me parece que es con el que vamos a cerrar el podcast. ¿Tú por qué piensas que es un poquito más difícil hacer llegar estas historias a través de este recipiente que es el libro? ¿Por qué? Porque yo veo que estamos consumiendo historias todo el tiempo como locos. En la música, con las canciones, ahorita con los podcasts, que es un boom. La gente desde tiempos remotos ha plasmado historias en todos lados y es una necesidad que tenemos de consumir historias. Pero por alguna razón el libro no ha sido como que tan bien tratado como otros recipientes, como son las pelis, como son las series que tú sabes que las suben y ya te aventaste 10 capítulos y no te importó estar 10 horas enfrente de la tele. Cosas que en un libro pasa igual, pues en 10 horas lees un libro, por decir algo. ¿Por qué piensas que no es tan popular como podría ser? Mira, digo que está bien buena tu pregunta. A ver si no cantinfleo más de lo normal. De entrada te digo que yo soy de las personas que no creo que el libro vaya a desaparecer. Ya ves que hay muchos sí, yo tampoco lo creo. O sea, pero estoy convencidísima que no. Y luego después de haber leído, bueno, normalmente no recomiendo libros, pero es más, y tenía mis reservas yo porque siempre que un libro se convierte en así la locura a nivel internacional, digo yo, bueno, pues a ver, ¿no? Le tengo mis dudas o reservas, o lo empiezo a leer así con cierta reticencia. Y la verdad es que no, para mí fue un placer leer El infinito en un junco, ¿no?
He leído muchas recomendaciones y no lo he leído. Para mí se convertirá como en una especie de libro de consulta. Me encanta la historia en general a mí, ¿no? La historia universal. Siempre me ha gustado, eran mis materias favoritas. No, dímelo a mí. Que quería ser arqueóloga. Entonces te va a fascinar el libro, la verdad, porque está extraordinariamente documentado, sustentado. Pues es una especie de ensayo gigante, más bien, ¿no? Pero bueno, en teoría, ¿no? Pues es la historia del libro. Y una de las grandes satisfacciones que me dio leerlo fue eso, ¿no? Que dije, mira, yo coincido con esta sensación que acompaña a toda la narración, que es el libro es y ha sobrevivido, pues, cantidad de vicisitudes, de transformaciones, de desarrollo, de todo lo que nos podamos imaginar a lo largo de su historia, que difícilmente va a desaparecer. Creo yo que vaya a desaparecer. Ahora, eso no significa que no tenga sus retos, ¿no? Y la vida actual, que es tan inmediata, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo, todo es con prisa, todo es rápido. Las nuevas generaciones están acostumbradas a recibir una cantidad de información en un tiempo que incluso para nosotros es, o sea, que digo, yo soy más grande que tú, pero bueno, podemos enmarcarnos dentro de por lo menos unas décadas. Para nosotros hubiera sido inimaginable, ¿no? Y sin embargo es ya una realidad. Entonces estás hablando que hay millones y millones de seres humanos nuevos que están ya entrando al despertar del conocimiento bajo otro esquema muy distinto, que es, sobre todo, la característica principal es que es inmediato. Y la lectura no es inmediata. Sí. La lectura requiere de tiempo, ¿no? Un libro no se devora y no se, por supuesto que no menos se aprecia, ¿no? Pero pues es que no se puede leer, por más rápido que seas para leer, pues no se puede leer en menos de... No, siento que también te exige, ¿no? O sea, no es lo mismo ser simplemente receptivo a leer. O sea, sí necesitas cierta actividad cerebral completamente, para que funcione. Porque la lectura es probablemente el género que realmente está más de la mano con la imaginación del ser que se encuentra pasivo, ¿no? Entonces tú estás viendo una serie de televisión y la señal, la imagen, el mensaje llega de una forma directa, creo yo, a una parte del cerebro, pero no hay mucho que tú tengas que hacer para disfrutar la serie, ¿no? Y es pues la historia eterna pues de la combinación de la imagen con el contenido, con el habla, con la palabra en sí. El libro pues es otra cosa, ¿no? Y requiere sí de mucho mayor esfuerzo por parte del receptor. Sí, claro, porque además, ¿cuántas veces no sé si hayas hablado de libros con otra persona y de repente empiezan a describir al protagonista y son dos personas totalmente distintas? Claro, eso es lo maravilloso de la literatura y de las obras literarias, de las historias narradas única y exclusivamente a través de la palabra, porque entonces se queda en total libertad el lector para, como decía hace un momento, echar a andar su propia imaginación. Sí, para imaginar e ilustrar. Si el escritor tiene la habilidad, pues, para contar de una forma especial, nutrida,
detallista, con conexión y demás. Sí. No, pues No, a mí, viajas a través de los libros. Son preferencias, ¿no? Pero a mí, un escritor que es súper visual, o sea, que es súper descriptivo, no en exceso, es algo que a mí me encanta. O sea, a mí sí me encanta detenerme en los detalles, porque yo me acuerdo cuando empecé precisamente en los talleres, pues al final de cuentas empiezas escribiendo lo que lees. Entonces yo empecé a replicar lo que yo leía. Entonces las novelas que yo acostumbraba a leer eran novelas en donde fácilmente podías dedicarle 5 páginas a describir una imagen, ¿no? Entonces, cuando empecé a ir al taller, me decían, ¿por qué te detienes tanto en la imagen? Está padre, pero ¿por qué tanto? Y yo, pues es que es parte de la esencia, ¿no? Y ya, digo, con el paso del tiempo vas cambiando tu estilo y todo, pero a mí se me hacía algo muy impresionante detenerte en cada detalle y tú poder imaginarlo. Entonces ya una vez, imagínate, leer con tanto detalle 5 páginas hablándote, no voy a exagerar, pero hablándote de un botón. Sí. Y al momento de ver esas reproducciones, por ejemplo, cuando hacen reproducción en una peli, de una adaptación, dices, no, pues me quedó súper corto. Súper corto. Claro. Bueno, yo creo que no te puedo mencionar ni uno que haya dicho yo, me gustó más la película que el libro. Yo tengo 2. Sí, los voy a confesar. Uno es El Padrino. Esa, no digo que sea mejor, los dos me parecen excelentes. La película y el libro son excelentes. Me parece más bien que es un complemento. Porque si tú ves la película, hay muchas cosas que no vas a entender o te van a pasar de largo si no leíste la novela. Okay. Y al contrario, si lees la novela y no viste la película, pues le va a faltar esa pasión que tiene la peli. Entonces, porque la peli está como muy... La secuencia, o sea... Hay producciones cinematográficas es una obra muy de arte, bien logradas, pues. exactamente, Sí. y que por sí solas son suficientemente valiosas. Sí. Y que a lo mejor ni siquiera valdría la pena compararlos, ¿no? Porque a final de cuentas es tan válido, ¿no? Exacto. Como en obra ese de arte caso, es tan válida una película como a mí un se libro. me hace muchísimo mejor la peli, porque el libro hasta puede ser un poquito farragoso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en otro que es novela romántica, que es El Diablo Viste la Moda, me parece que así era en español. Sí, The Devil Wears Prada. Esa novela... Yo no la leí, yo nada más he visto la película. Malérrima. O sea, no sabes lo mala que es. De veras. Es muy mala. La película es muy buena. Y la película es muy simpática, muy buena. ¿sí? Y el personaje de Miranda es maravilloso y ese personaje no es el mismo que la novela. Entonces, en esas 2 ocasiones, y una que otra que se me anda resbalando, sí te prefiero la peli que el libro. Sí, hay sus excepciones. Nada más no se me venía a mí nunca ni una a la mente, pero creo que el gran regalo que nos dan los libros es que también nos permiten eso, viajar. Sí, claro. No, y luego tú me estás hablando de que te encantan los libros y tal, pero antes de que empezáramos a grabar estábamos intercambiando comentarios sobre nuestra alimentación, ¿no? Que ha estado restringida en los últimos años por ambas partes, tanto de Marta como mía. Y me dio mucha risa, pero no se lo dije. Fue que llegó con un médico que le estaba haciendo un tratamiento. Dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a venir porque encontré un libro en el que me voy a basar. Entonces, fíjate lo importante de los libros en mi vida. Sí. O sea, yo estaba desesperada, así, te vuelvo a contar rápidamente, desesperada con una cuestión de salud. Y luego, así, ¿no? Respetuosona como soy, pues, tuve que ir con el médico a decirle, oye, no es que tú estés haciendo mal las cosas, entiendo, ¿no? Que en la medicina de hoy en día, pues, lo más fácil es dar algo para tapar el síntoma, pero no te vas a la raíz. Y pues yo soy alguien que me gusta irme al fondo y a la raíz, ¿no? Sí. Entonces, pero sí le dije, no he encontrado todavía el médico funcional que te va a sustituir, ¿no? Porque estaba viendo yo a un reumatólogo, entonces estaba en búsqueda de un médico funcional y dije, en lo que lo encuentro, yo ya me compré un libro y ese va a ser mi acompañante. Y así empezó mi camino hacia una alimentación que gracias a Dios hoy me tiene libre de medicamento
y en remisión de mi artritis reumatoide. Pero bueno, fíjense, la clase de salvación que son los libros. Exacto. O sea, Marta ya no consume medicamentos, a base de pura alimentación te sanas. Y lo súper recomiendo ese libro de veras. Se llama The Autoimmune Solution. Y es un libro que aborda justo como lo dice, ¿no? La solución a los problemas o las enfermedades autoinmunes. Oigan, pues algo que no se había visto porque a Marta no le gusta recomendar libros, ya nos recomendó 2 y con eso cerramos el episodio de hoy. Marta, te agradezco muchísimo que hayas venido. Fue un gusto platicar contigo en esta hora con 45 minutos. No, Dios, bueno, vas a editar todo, espero, ¿verdad? Porque no, esto fue mucho, pero fue un placer también, de verdad. Muchas gracias. Te felicito, pues no solamente por tu trabajo como escritora, que sabes que admiro, y que además estoy siempre deseosa, ¿no? de leerte más. Gracias. Pero te felicito también por este podcast. Cuando me invitaste te dije que hasta envidia me dio, ¿no? Sí. Porque me parece uno de los medios más lindos. No puedo creer que todavía no llego a él, ¿no? A pesar de que tengo mucho tiempo queriendo, porque el periodo que trabajé en radio, ¿no? Después de trabajar en televisión, trabajé en radio y amé la radio, ¿no? Y entonces el podcast pues es una especie de combinación, es súper íntimo, muy accesible, ¿no? Y la gente al final de cuentas termina oyendo estas conversaciones profundas que no van correteadas y que solamente se pueden dar en un medio como este. Entonces te felicito por el proyecto, te deseo muchísimo éxito. Edita toda esta entrevista porque, bueno, una cosa es que a la gente le guste escuchar estas conversaciones y otra cosa es que se va a tener que echar 2 horas, ¿verdad? Yo no creo que tengan ningún problema porque estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Marta.